Bien, la idea de hoy es continuar con el práctico número 4, el cual estaban viendo con el profe Diego. Comenzaron a ver dinámica de la partícula, dinámica y estática de la partícula. Cuéntenme cuáles son las condiciones de equilibrio de una partícula. Profe, ¿puede ser que tanto los valores en X y en Y tienen que ser igual a cero? ¿Valores de qué? De la fuerza tiene que ser igual a cero. Ok. Primera condición necesaria pero no suficiente. La sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero. De esta forma decimos tanto fuerzas en X, en Y y en el llegado caso en Z. ¿Alguna otra condición? Que su velocidad, que su velocidad sea constante, ¿puede ser? No, casi, pero no. ¿Alguien que tenga una idea? Condiciones de equilibrio. Disculpe, profe, acabo de entrar. ¿De qué estaban hablando? No, les preguntaba sobre, a ver, el práctico número 4 habla sobre dinámica y estática de la partícula. Yo estaba preguntando sobre las condiciones de equilibrio de una partícula. Y sus compañeros dijeron que la sumatoria de fuerzas, y en este caso aclaro X y Z, debe ser igual a cero, y esa es una de las condiciones necesarias, pero no suficiente. Necesito las condiciones necesarias y suficientes para que sea un cuerpo en equilibrio. Bien. Si no me equivoco, algo que también es válido decir es que se tiene, o sea, la estática se tiene que medir en un marco de referencia inercial. ¿Puede ser, profe? Sí, 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 es bien visto eso, no hay problema, pero no es la condición. Y de nuevo, ahí está bueno sobre un marco inercial, aclarar de que el marco lo pone uno y el eje de referencia lo pone uno. O sea que eso puede ir variando a lo largo de todo nuestro ejercicio. ¿Qué pasaría si sobre este cuerpo aplico esta definición que ustedes me dieron en sumatoria de fuerzas igual a cero, y aplico esto? Tengo una varilla. ¿Qué creen que va a pasar si las fuerzas son iguales? Se va a permanecer en equilibrio porque ambas fuerzas están, por así decirlo, o sea, dependiendo, ¿no? Si tienen que ser una fuerza, ahí están, son dos fuerzas, pero de Sí, diferentes sentidos, sí. ¿no? Una va hacia abajo y la otra hacia arriba, lo que genera que esa varilla esté en equilibrio. ¿Estás seguro? Agarra una lapicera, ponelo sobre la mesa y trata de hacer eso. A ver qué le pasa a la lapicera. ¿No empieza a rotar la varilla, profe? Sí, empezar ¿O a a hacer girar? esto. Sí, va a pasar eso. Entonces mi cuerpo va a estar estático, o sea, quieto. No, no va a estar quieto. La segunda condición necesaria, pero no No. suficiente, es que la suma de momentos sea igual a cero. Y los momentos de una fuerza es igual a la fuerza por la distancia. Eso es el momento de una fuerza. Esas son las condiciones de equilibrio que ustedes van a tener para un cuerpo. Sumatoria de fuerzas, tanto X, Y o Z, cero, y sumatorias de momento igual a cero. El sentido de los momentos puede ser horario o antihorario, y el signo que le ponen es el que ustedes quieran. Normalmente se usa el horario como positivo, pero tranquilamente en un cálculo estructural muy grande, donde predominan la mayor cantidad de movimientos en un sentido antihorario, por ahí por un tema de hacerlo menos complicado, lo hacemos antihorario, nada más. Esto por la parte de estática. Y después por la parte de dinámica. Cuéntenme qué vieron con el profe de dinámica. Bueno, primero que la dinámica, Sí, o sea, nos permite entender a nosotros incorporar dos conceptos que son las fuerzas y las masas. bien.
y nosotros en la dinámica utilizamos las leyes de Newton, que son las leyes del movimiento, Sí, que nos permite entender cómo interactúan cómo interactúan los objetos o cómo funcionan o cómo reaccionan los objetos cuando se les aplica diferentes tipos de fuerza, ¿no? bien. O las propias fuerzas. Dentro de lo que es la dinámica de la partícula, existen las tres leyes de Newton. La primera es la que hace referencia a que un cuerpo se mantiene en reposo o en movimiento, salvo que aparezca una fuerza, salvo que aparezca un fenómeno que altere esa situación. A este fenómeno lo determina, en esta primera fórmula no existe, en esta primera ley no existe fórmula. La segunda ley de Newton dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Resumido. Y la tercera ley de Newton habla del principio de acción y reacción. Dice que a toda acción le corresponde una reacción de igual magnitud, dirección, pero sentido contrario. Solamente de esto es lo que nos importa a nosotros. El principio de fuerza es igual a masa por aceleración. Tercero que necesito saber, la fuerza de rozamiento. ¿A qué es igual? A la normal multiplicada el coeficiente de coeficiente cinético, ¿puede ser? Bien. Sí, hasta ahí vamos. Es la normal por el coeficiente de rozamiento. Y acá tienen dos, el estático y el cinético. ¿Cuál de los dos es más grande? Hablando de la misma superficie de contacto. El estático. Siempre el estático es más grande que el cinético. Por eso, para comenzar a mover un cuerpo, ustedes necesitan un poco más de fuerza. Cuando rompen el movimiento, ustedes ya pueden mantener el movimiento con solamente el coeficiente cinético o cinético. ¿Okay? Ahora, la última pregunta antes de comenzar a torturarlos con los ejercicios. ¿Qué es la normal? Es una fuerza que se Sí. ejerce de manera perpendicular a la superficie donde está ese objeto. Ok. Te voy a plantear dos situaciones. Yo necesito mover este cajón de masa m, lo cual está afectado por la gravedad. Y la pregunta va a ser, tengo el caso 1 y el caso 2. En los dos casos voy a ejercer la misma fuerza. ¿En cuál caso creen ustedes que van a tener menos fuerza de rozamiento? El caso 2. Bien, tengo un caso 2. ¿Alguien que sea diferente? Yo creo que también en el caso 2. Bien. ¿Algún otro más de los 24 que quiera hacer alguna aclaración? Perdón, 22. Sí, el caso número 2 es el caso en que ustedes van a ejercer menor fuerza. Porque en realidad lo que habla es lo siguiente. Este cuerpo, para que se mantenga en movimiento sobre su eje X, no atraviese esta superficie, ¿cómo tiene que ser la sumatoria de fuerzas en Y? ¿Qué creen que debería pasar en Y para que esto no se desplace en este eje? En el eje de Y. Y tiene que ser cero la fuerza en I. Exactamente. Si no existe fuerza, no va a existir aceleración, y por otra parte, bueno, una de las condiciones de momento que ustedes tenían era que la sumatoria de fuerzas, en este caso en I, tiene que ser cero. Por lo tanto, en ambos casos, ustedes van a tener esto, una componente de la fuerza que están aplicando, tanto Fi como Fx. Esto también lo puedo dividir en Fx y también Fi. Si yo aplico el concepto de estática, yo voy a tener que
que la sumatoria de fuerzas en I tiene que ser igual a 0. Y esto es igual ¿a qué? El peso va a estar dado por, si a la masa la multiplico por la aceleración de la gravedad, me da el peso. Entonces, si yo pongo todos mis sentidos hacia abajo como positivos, voy a tener m por g. En el primero de los casos, voy a tener más fi, y como no tengo ninguna otra acción, solamente la normal, que va hacia arriba, menos la normal. Y en el segundo de los casos, yo tendría la siguiente forma. M por G, siendo positivo, menos Fi y menos la normal. ¿Cuál creen de los dos que nos daría menor término? Fíjense esto. Perdón. Tienen dos negativos ahí. Entonces eso disminuiría su componente sobre el eje Y. Entonces, cuando ustedes tengan que mover una caja, les conviene jalarla antes que empujarla sobre I. ¿Ok? Listo. Habiendo dicho esto, entremos a jugar con la parte de planos inclinados. Para ello, déjenme compartirles. Bien, me avisan cuando lo lean. Ahí se ve, profe, se está viendo. Ok, perfecto. Bien, alguien que lo lea, ya que estamos. Lo leo yo, profe. Consideremos Dale. el sistema mecánico de la figura donde M1 es igual a 9,5 kilogramos, M2 2,6 kilogramos y el ángulo es de 34 grados. El sistema ha salido del reposo. Describe el movimiento y encuentra la aceleración y la tensión del mismo. Bien, la primera pregunta que les voy a hacer a ustedes, ¿están hablando de masas o de fuerzas? De masas. Recuerden que siempre el kilogramo y kilogramo fuerza están muy apegados para la confusión. Sí, como ustedes dicen, ustedes están hablando de masas. Tengan cuidado de eso porque alguna vez les va a decir el peso de un cuerpo y cuando hable del peso de un cuerpo van a estar hablando de una fuerza. ¿Ok? Listo, entonces ya tuvimos como dato que la masa del cuerpo 1 era de 9,5 kilogramos, la masa del cuerpo número 2 es 2,6 kilogramos y el ángulo de inclinación es igual a 34 grados. Okay. Bien, comencemos a jugar con eso. Primera condición que les voy a dar. ¿Se acuerdan que nosotros siempre tomábamos un eje de esta forma? Que era lo que nos enseñaron siempre en la escuela. ¿Qué pasaría si yo a mi eje lo cambio y lo pongo de esta forma? Los ángulos se modifican, profe. Sí, se van a modificar, pero ¿variaría algo en la interpretación de mi ejercicio? No, nada. No, simplemente hablamos en un marco de referencia, yo mi marco lo cambié y lo orienté de esta otra forma. ¿Cuánto lo incliné o lo roté? El ángulo este. Simplemente, ¿para qué hice esto? Para trabajar tanto cuando existan las fuerzas de fricción que sean paralelas a el plano de desplazamiento o que sean perpendiculares a las fuerzas normales. Después me dice lo siguiente. Ustedes tenían, perdón por la
mala predisposición del dibujo, pero van a tener esto, que es una polea, y ahí tienen otro peso. Primera condición o comentario. Las poleas, salvo que indiquen lo contrario, no tienen fuerza de fricción, únicamente sirven para generar cambio de dirección en la fuerza. ¿Mm? Esto es M2, esto es M1. Esto va a estar afectado y se va a llamar peso 2, que va a ser igual a M por G. ¿Qué otra cosa vamos a tener? El peso de este cuerpo va a seguir siendo afectado por la gravedad y va a aparecer lo siguiente. Yo voy a descomponer mi fuerza, que se llama peso, P1, en sus dos componentes. Una componente perpendicular al plano de desplazamiento y una componente paralela al plano de desplazamiento. Por ángulos internos, este ángulo es igual a este ángulo. En consecuencia, esto es Fx y esto es Fi. Fíjense dónde se encuentra el ángulo respecto a Fx. Perdón, a P sub x, así utilizamos la misma nomenclatura. Fíjense cómo es el ángulo respecto a P sub i. ¿Es adyacente o opuesto? U opuesto. Es opuesto, PI, PX. Px es opuesto. Por lo tanto, ¿qué identidad trigonométrica o función trigonométrica ha hablado del cateto opuesto? ¿Seno o coseno? Seno. Ok, entonces P sub x es igual a Sería al P. revés ahora. Ahora exactamente es al revés. Por eso siempre preguntan dónde está el ángulo. Sería P por el coseno del ángulo. Y P sub i, P por el seno del ángulo. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Bien. Sí, profe. Por acá ya tuvimos una simplificación. Ahora, para que este cuerpo no penetre sobre el plano inclinado, ¿qué debería aparecer? Una fuerza. Profe, ahí no es Sí, en realidad px por el seno del ángulo. Eso sería p por el seno del ángulo. mira dónde está el ángulo y mira dónde está. Es el opuesto. Estamos hablando de px. Perdón, está bien, está bien. Seno del ángulo y este es coseno. No dije nada. Ahí está. Quedamos menos peor. Creo. Ok. La sumatoria de fuerzas en I, ¿qué me dice? ¿Qué fuerzas tengo sobre el eje I? Y tiene el peso 2 y el peso 1. Perdón, Peso 1 cortemos acá. Dividamos a nuestro sistema en dos. Dijimos que la polea únicamente servía para cambiar de dirección. Nos olvidemos por un momento de todo lo que pasa acá y trabajemos sobre este cuerpo. Sobre la masa número 1, ¿qué fuerzas en I tienen? La gravedad. Sumatoria de fuerzas en I tiene que ser igual a 0. La gravedad es una aceleración. Ah, sí, perdón. ¿No? Está bien. Fuerzas en I. Tiene la normal y el peso en I, profe. Ok. Si yo digo que es positivo hacia abajo, tengo P sub I, que es igual a P por el coseno del ángulo, y por otro lado tengo la normal, que es menos la normal, menos la fuerza normal. Como esto es igual a 0 por la condición de equilibrio, la normal es igual a P por el coseno del ángulo. Es un caso particular porque no tengo ninguna otra fuerza que
esté trabajando acá. Ahora bien, eso es lo que va pasando en Y. Ahora veamos lo que va pasando en el eje X. En el eje X tienen P sub X. Y por otro lado, ustedes tienen una tensión. La tensión es la que proviene de este otro bloque, que va interactuando con la polea. Entonces, si recuerdan, por definición, fuerza es igual a masa por aceleración. Ante todo, la pregunta, antes que me olvide, ¿se acuerdan qué estamos buscando? Sí. ¿Y qué era eso? Si no me equivoco, eran las tensiones. A ver, ya le digo, profe, que no me acuerdo. Aceleración y tensión, profe. Ok, perfecto. Aceleración y tensión. Eso es lo que estamos buscando. Para que no se vayan a olvidar y pierdan. Entonces, ustedes dijeron que la fuerza era igual a la masa por la aceleración, o que la sumatoria de fuerzas en un sistema es igual a la masa por la aceleración, o la sumatoria de masas y aceleraciones. En P sub X, en P sub X, ¿qué tendrían ustedes únicamente teniendo en cuenta este cuerpo para la masa 1? ¿Y no tendría una fuerza de rozamiento también, profe? No, no les dice que tienen rozamiento. Ah, perfecto. La tensión y P sub X. Bien, vamos a comenzar. Para las sumatorias de fuerzas en X es igual en este sistema. P sub X, ¿hacia dónde va según sus sistemas? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Menos P sub X del cuerpo 1, sabemos porque vamos a tener el cuerpo 2 también. Y por otro lado tienen la tensión. La tensión va hacia arriba, positivo o negativo. Positivo. Exactamente, más la tensión. Y si yo únicamente separo este sistema para un lado y este para otro, y considero esta, digo que esto va a ser igual a la masa 1 por la aceleración del cuerpo, nada más. Ahora, el mismo ejercicio voy a hacer con mi cuerpo número 2. Sobre mi cuerpo número 2, dividiendo para acá y solamente teniendo en cuenta esto, va a actuar el peso 2, que es igual a la masa número 2, por la gravedad, y por otro lado van a tener la tensión. Aplico, en este caso, sumatorias de fuerzas en I, esto sería para el caso 1, y esto sería para el caso 2. Sumatoria de fuerzas en I, ¿a qué va a ser igual? ¿Cómo, profe? A la sumatoria de fuerzas en I, en el segundo caso. Recuerden que yo divido, primer caso, lo que pasa con la masa 1, segundo caso, lo que pasa con la masa número 2. Piensen en el cuerpo número La 2. tensión y el peso, profe. Bien, yo digo que el peso va a ser positivo hacia abajo. P sub 2 Menos la tensión. menos la tensión. ¿Ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Qué creen que podríamos hacer? Si no me equivoco, un sistema de ecuaciones entre esas dos ecuaciones, ¿o no? Sí, tranquilamente pueden hacer un sistema de ecuaciones. Tienen tensión en un lado y tienen tensión en otro lado. Entre ellas son iguales. Esto además es igual a masa por aceleración. Los sumemos y los pongamos más prolijos a esto. P sub 2 menos
tensión es igual a la masa 2 por la aceleración de mi sistema. Tensión menos P sub 1 es igual a masa 1 por la aceleración de mi sistema. Ahora, como tarea para ustedes es armar un sistema de ecuaciones y sacar la tensión de su cuerpo. Perdón, sacar la tensión o sacar la aceleración. Tienen dos ecuaciones y tienen dos incógnitas. Para ayudarlos, una ecuación que les puede quedar es la siguiente. Resolviendo este sistema, tienen que tratar de llegar a esta ecuación. Y para ser más generoso, tienen que llegar a esta otra ecuación. Estas dos ecuaciones tienen que buscar de tratar de resolver ustedes. De esa forma, ustedes resolviendo la primera ecuación obtienen la aceleración, que era uno de los términos que estaban buscando, y en el segundo de los casos, ustedes obtienen la tensión de la cuerda, que era la segunda incógnita que ustedes estaban buscando. Este sería el ejercicio número 6 del práctico. Bien, déjenme compartir pantalla. Ok, me avisan cuando lo vean. Ya se ve, profe. Ok, alguien que lo lea, por favor. Lo leo yo, profe. Dale. Un bloque está en reposo. Disculpe, a ver, justo me tapa las ventanas del Zoom. Un bloque está en reposo sobre un plano inclinado que forma un ángulo alfa con la horizontal. Cuando el ángulo de inclinación se eleva, se halla que el deslizamiento apenas comienza a un ángulo de inclinación alfa igual a 15 grados. ¿Cuál es el coeficiente de fricción estática entre el bloque y el plano? Ok, perfecto. Déjenme copiar los datos. Ángulo de inclinación 15 grados. Y nada más. Eso es todo lo que saben ustedes. Ustedes tienen un cuerpo de esta forma. Y saben que a los 15 grados de inclinación, este cuerpo comienza a moverse. Si descomponemos nuestro cuerpo en dos ejes, esto va a ser igual a P. P va a tener su componente P sub X, que es esta, y su componente P sub I. El ángulo de inclinación está acá. P sub X es igual a P por el seno del ángulo y P sub I es igual a P por el coseno del ángulo. Ahora bien, dicen que
tiene rozamiento. Entonces va a aparecer una fuerza que se opone al rozamiento. Yo voy a decir que mi eje, en este sentido, va a ser de esta forma. Característica del rozamiento. Va en contra del movimiento de los cuerpos. Entonces, si este cuerpo se desliza hacia abajo, ¿hacia dónde va a ir la fuerza del rozamiento? Hacia arriba. Exacto. Bien. Por definición, la fuerza de rozamiento es igual a la normal por el coeficiente, en este caso estático, porque se va a comenzar a mover. La normal, en este caso, es igual, no habiendo otra fuerza que interactúe en este bloque, la única componente que ustedes tienen en I es P sub I. Si hago la sumatoria, como recién, de sumatoria de fuerzas en I y que me da igual a 0, la normal va a ser igual a P sub I, que es igual a P por el coseno del ángulo. Entonces, la fuerza de rozamiento es igual a P por el coseno del ángulo por el coeficiente de rozamiento. Ahora, para que esto se mantenga en equilibrio o comience a moverse, tiene que romper un umbral. ¿Cuál es ese umbral? Que la sumatoria de fuerzas en X sea igual a 0. Eso va a ser mi planteamiento para saber dónde tengo que comenzar a moverme. Si mi sumatoria de fuerzas es mayor a 0, ¿qué va a pasar con el cuerpo? ¿Se va a comenzar a mover? ¿Sí o no? Sí. Claro, profe. Exactamente. Entonces, este es mi punto de inflexión. Hablemos de todas las fuerzas que tenemos en X. ¿Qué fuerzas tenemos en X? La fuerza de rozamiento y P sub X. Bien, ¿la fuerza de rozamiento es positiva o negativa? Positiva. Fíjate, Negativa. Negativa. Ah, ok, perdón. Sí, 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 sí. menos la fuerza de rozamiento más P sub X. A ver, no hay problema si yo tomara mi sistema para arriba y habría una incompatibilidad en lo que uno piensa, porque tendrías por primera vez una fuerza de rozamiento positiva, lo cual significa que a mayor oposición podrías tener mayor trabajo. Pero todo lo contrario, tu movimiento sería negativo. Entonces, simplemente se pone de esa forma para representar que es negativa. De acá puedo decir que la fuerza de rozamiento, si es igual a 0, es igual a la componente en X. La fuerza de rozamiento era igual a P por el coseno del ángulo por mu sub S. Y esto tiene que ser igual a P sub X, y P sub X era igual a P por el seno del ángulo. ¿Qué puedo hacer ahí? Y puede Podría hacer otro pasar sí. P al otro lado, dividiendo, ¿no? ¿Y qué va a pasar si lo paso a P dividiendo? Se simplificaría P o se cancelaría P. Exactamente. Si a ambos lados de mi igualdad lo multiplico, los divido por el mismo coeficiente, no altero la ecuación. Entonces me va a quedar que coseno del ángulo por mu sub s es igual al seno del ángulo. ¿Y de acá qué puedo sacar? Y puede sacar la tangente. Sí, mu sub s va a ser igual a seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. Por definición, este va a ser el coeficiente de rozamiento que ustedes van a tener, en el cual comienza a moverse su cuerpo.
Fíjense una cosa interesante. Los coeficientes de rozamiento, si vamos acá, no tienen dimensión, ya que las fuerzas en I son las que aportan la dimensión. Multiplicado por el coeficiente, esto no se altera y sigue siendo una fuerza. En este caso, seno, que es una dimensional, dividido en coseno, que es otra dimensional, me da un tercer adimensional, que en este caso le vamos a llamar fuerza de rozamiento. Profe, cuando se dice que algo es adimensional, se lo toma como un escalar, ¿verdad? Sí, sí, pero no necesariamente un escalar no puede tener dimensión. Un escalar tranquilamente puede tener dimensión. Exacto, perfecto. Pero sí, lo tomás como, a ver, sí, espacialmente no tiene dimensión. No. Dividan eso, ya que están. 0,267, o sea, 0,27, profe. 0,27 grados. Perdón, 0,27. Dijimos, estamos hablando de que era dimensional. O sea, 0,27. A partir de ese momento es el máximo coeficiente de rozamiento estático que puede tener su cuerpo. Si ustedes lo inclinan más, se comienza a mover. Si ustedes lo mantienen sobre esa relación de 15 grados, menor, o sea, el umbral va a ser 15 grados. Llegan a 15 grados, se comienza a mover. Antes de 15 grados no se mueve, pasados los 15 grados, se sigue moviendo. Luego, cuando ustedes comiencen a mover el cuerpo, este coeficiente de rozamiento va a disminuir para transformarse en coeficiente estático a cinético. Claro, o sea que una vez que pasa esos 15 grados, el coeficiente estático pasa a ser De eso. cinético. Claro, exactamente. Cuando ya se comenzó a mover, en el instante que hizo un infinitesimal de longitud, se pasó a ser otro coeficiente. Fíjense, a ver, cuando uno quiere poner en funcionamiento un motor, él tiene el pico de corriente en el arranque. ¿Por qué es eso? Porque la mayor carga estática la tiene en ese momento. Cuando comenzó a rotar un motor, tiene el menor consumo. Rompieron únicamente la inercia rotacional. Bien, déjenme compartirles. Perdón, por aclararles, el ejercicio anterior era el número 7. Pasemos al ejercicio número 8. Por favor, que alguien lo lea. Leo yo, profe. Ok, dale. Un bloque de 400 newton de peso que se encuentra apoyado sobre un plano inclinado a 25 grados respecto de la horizontal se tira en forma ascendente con una fuerza de 390 newton en la dirección del plano. Calcular la fuerza normal y la aceleración sabiendo que entre el bloque y el plano hay un coeficiente de fricción de 0,15. Bien. ¿Están hablando de masa o de fuerzas? De peso, hace referencia Exactamente. a De fuerza. fuerzas. Sí, de masas o de peso. Fíjense que está dado en Newton. Ya cuando les digo en Newton, ahí ya se olvidan del problema si están hablando de masas o de fuerzas. Ya saben que están hablando de fuerzas directamente. Claro, o sea, es decir que, o sea, en vez de darnos la masa por la aceleración, digamos, ya nos da la fuerza, el resultado de eso, digamos. Exacto, sí, sí. Ahora, pregunta teórica. ¿A qué equivale un newton por definición? ¿Cómo se define un newton? 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Bien, exactamente. ¿Y un kilogramo fuerza? Fuerza, lo que... Un bueno, kilogramo ahí ya no sé. fuerza. Son dos sistemas totalmente diferentes. Por definición, un newton es igual a un kilogramo masa multiplicado por un metro sobre segundo al cuadrado. Eso es un newton. Y un kilogramo fuerza, y ahí viene la gran diferencia, un kilogramo fuerza cuando le pones la rayita ahí, es igual a
a 1 kilogramo masa multiplicado por una aceleración de la gravedad. No es 1 gramo, es una aceleración de la gravedad. ¿Y a cuánto equivale la aceleración de la gravedad? A 9,8 metros por segundo. Por lo tanto, 1 kilogramo fuerza equivale a 9,8 0,08 newton. 9,8. Fíjate que tienes 9,8. Sí, perfecto. Tengan en cuenta eso nada más. Bien, nos distrajimos. Entonces, ustedes me dijeron que tenían en un plano inclinado, a ver, en un plano inclinado de 25 grados, un bloque de 480 kilogramos de peso. A este bloque se lo tira en forma ascendente con una fuerza de 390 newton en dirección paralela al plano. Calcular la fuerza normal, la aceleración, sabiendo que el bloque tiene un coeficiente de rozamiento cinético de 0,15 kilogramos. Ok. Está medio exagerado esos 25 grados, pero créanme que puede resultar. Tienen esto ustedes. Plano inclinado a 25 grados, en el cual tienen un bloque de peso P1, o P, porque no va a haber otro peso, el cual está dividido en dos componentes, P sub I y P sub X. P sub I es igual a P por el coseno del ángulo y P sub X es igual a P por el seno del ángulo, teniendo en cuenta que el ángulo va a estar acá. Por otro lado, ustedes saben que tienen una fuerza F, que es paralela al plano de desplazamiento, que tiene un valor de 390 newton. Esto es igual a F, esto es igual a P, esto es igual al ángulo. Pongo mi eje de referencia, cual me conviene a mí. Y por otro lado, si ustedes tuvieron una fuerza de rozamiento, también van a saber que aparece entre el cuerpo y el plano, y que se opone al sentido de movimiento. Si esto está desplazándose hacia abajo, mi fuerza de rozamiento va a ir hacia arriba. Lo primero que empiezo a analizar es qué pasa con mis fuerzas en I. ¿Cuántas fuerzas tengo en I? Tendría la normal y la IPI. Tienen la normal y tienen P sub I. Por lo tanto, la normal va a ser igual a P por el coseno del ángulo. La fuerza de rozamiento, ¿a qué va a ser igual? A la normal Por el coeficiente de rozamiento. por el coeficiente de rozamiento. ¿Y qué era lo que les estaba pidiendo el ejercicio? La normal y la aceleración. Bien. ¿Hasta ahora qué tienen ustedes? Calcularon el punto número 1. La normal. Exactamente. Sí. Ahora, vamos a plantear un punto hipotético en el medio. ¿Qué pasa si esta fuerza, en vez de haber sido
paralela al plano de desplazamiento hubiese sido de este sentido. ¿Hubiese cambiado? ¿Cómo, profe? Disculpe. Si en vez de ser paralela al plano de desplazamiento, la fuerza era de este sentido, ¿iba a cambiar? Sí, Sí, profe. Exactamente, porque esta fuerza tiene una componente en I. En nuestro caso, no existe. Así que la normal, que era una de las primeras cosas que nos pedían, era P por el coseno del ángulo. Ahora, vamos a la segunda parte. Por definición, la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Esta es definición. ¿Qué pasa si analizamos todo esto en X? Vamos a invertirlo. Masa por aceleración, ¿a qué va a ser igual? Busquemos P. todas las fuerzas que tenemos en X. ¿Qué fuerzas tenemos en X? Y ahí tiene tres fuerzas. La fuerza Exacto. resultante, perdón, la del rozamiento, Ujú. P sub X Sí. y F. Bien. Fuerza de rozamiento es igual, pongámonos primero, fuerza de rozamiento, según mi eje, y ahí me acabo de complicar. ¿La fuerza de rozamiento va a ser positiva o negativa? Y ahí positiva. Bueno, tranquilamente. El peso X, ¿positivo o negativo? Si va hacia abajo. Negativo. Negativo. Menos P sub X. ¿Y la fuerza, que es esta F que va hacia allá, positiva o negativa? Positiva. Bien. Fuerza de rozamiento dijimos que era P por el coseno del ángulo por 0,15 menos P, que era P sub X, que era igual a 480 newton por el seno de 25 grados. Y por otro lado tenían más la fuerza que era paralela, que era igual a 390 newton. Esto es igual a masa por aceleración. ¿Qué valor les da este cálculo? Este P es igual a 480, ¿no? 480 por coseno de 25 por 0,15 menos 480 por el seno de 25 más 390. Da, profe, 252,39. 252,39. ¿Positivo o negativo? A ver, ¿alguien que tenga otro número por las dudas? Déjeme hacerlo, profe, lo estoy haciendo. Dale, no hay problema. A mí me da lo mismo, profe, positivo. Bien. Pero acá no sé la masa. ¿Cómo calculo la masa? Y la masa, profe, la podría calcular con las Dividiéndole dos al fuerzas. peso, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Exactamente. O sea que la masa, ¿a cuánto va a ser igual? 480 dividido 9,8. Sí. Da, Eso es profe, 48,9. O sea, 49 diría yo, redondeado. ¿49 qué?
Kilos. Kilos. Kilogramos masa. No, es kilogramos más. Y bueno, ya que estamos, si estaba de este lado, ¿qué va a pasar con la masa? Pasa al otro lado, dividiendo. ¿Cuánto les da eso? 252,39 dividido en 49. Arriba les va a dar en Newton, ¿no? 5,15, profe. 5,15 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, ¿qué significa esto? Fíjense que ustedes utilizaron su sistema de referencia que iba hacia arriba, como positivo. Si ustedes en realidad hubiesen calculado mal, o hubiesen supuesto que no iba hacia arriba, iba hacia abajo, esta aceleración les iba a dar negativa. Entonces ustedes presupusieron bien que su cuerpo iba a ir hacia abajo, y no que se iba a mover hacia arriba. Por eso es que les dio positivo. ¿Y si nos daba negativo va a estar mal, profe? No, simplemente se equivocaron de sentido. El sentido de movimiento era así. Su cuerpo iba a estar desplazando en sentido diferente a la aceleración. Claro, O sea, en vez de estar cayendo, iba a estar exactamente. cayendo. En vez de estar subiendo. Fíjate, exacto, fíjate, si les da positivo según su sentido, está yendo hacia arriba. Si les da negativo, iba a estar desacelerando. En total son 11 ejercicios, si no me equivoco. Creo que vamos viendo 9. El anterior que vimos era el ejercicio número 8. Vamos a dejarle algo de diversión para ustedes en la casa. Y vamos Profe, a mí me gustaría si podríamos ver el primer ejercicio otra vez. Bueno, si querés, dale. Que es muy sencillo, pero no sabía cómo resolverlo, por eso. Ah, no, pero te tengo que dejar la parte. Yo te lo puedo desarrollar hasta donde te quedo con los dos términos. De ahí el sistema de ecuaciones te lo voy a tener que dejar de vuelta para vos. Si querés. No, sí, el sistema de ecuación es lo de menos, es lo más fácil de hacer de ejercicio, pero el tema es cómo plantearlo. Bueno, porque vamos de nuevo. ¿Sí? Si quieres se lo leo al ejercicio, profe. Dale. Ahí leo, dame eso. Creo que era algo así. Este tiene, o sea, a ver, ya le leo. Porque este no es como lo que estábamos haciendo anteriormente. A ver, ¿cuál era? Perdón, son dos cuerdas que están teniendo una caja. Está. Ahí le leo, dice, la figura muestra un bloque de M de masa, de 15 kilogramos masa, perdón, colgado de 3 cuerdas. ¿Cuáles son las tensiones en las cuerdas? Perdón. Yo pensé que era el primero que vimos ahora. No, profesor, no. Okay. Es sí, no, está bien. el otro, el primero del práctico. Chan. Ok, perfecto. Bien, tienen un bloque de 15 kilogramos. M igual a 15 kilogramos, el cual está sostenido por dos cuerdas, una a 45 grados y otra a 30 grados. Exactamente. ¿Cuáles son las tensiones de las cuerdas? Bien, la primera pregunta es, ¿qué pasaría para que este ejercicio no se mueva, este vector? Claro, esto tiene que estar en equilibrio, entonces la suma de toda la fuerza tiene que ser 0. Exacto. Condición en X, sumatoria
de fuerzas en X es igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Exactamente. Ahora, ¿qué otra limitante tenés? Tenés la limitante de los Claro, grados. de los grados. Tengo dos grados distintos, sí. Exacto. Pues fíjate que esto sería la acción. En realidad tu cuerpo reaccionaría de la siguiente forma. Esta cuerda tensaría hacia allá. Aparecería una fuerza que Exacto. contrarreste esto, que sería una tensión que es tensión en B. Y vamos a suponer que de este punto A van a aparecer otra tensión acá. Tensión en A. Y si este punto T aparece una tensión en C, que va a tirar hacia abajo, debido al peso. Entonces te va a quedar de esta forma. Internos, esto es 45 grados, y esto es 45 para este lado. Esto es 45 grados. Tensión en B. Hacia abajo, tensión en C. Y hacia el otro lado tenías interno para este lado, por lo tanto este grado, estos 30 grados van acá. Para que ese sistema en equilibrio esté, lo que debo hacer es descomponerlo. Exacto, sacar TX, bueno, TAX y la de todas, digamos. Claro, vas a sacar T sub A en X. Claro, T sub A X, que sería T sub A por el coseno de X, del ángulo, perdón, que sería de Por el 30. coseno, sí, perdón, T sub A y T sub A X es igual a T sub A por el coseno de 30 grados. T sub A y es igual a T sub A por el seno de 30 grados. Por el otro lado tenés T sub B y T sub B X. Claro, en lo que el de C no tendría componente en X, el componente No, en no X es tiene. 0. Exacto. T sub B X es igual a T sub B por el coseno de 30 grados. T sub B y es igual a T sub B por el seno de 30 grados. Y T sub C X y T sub C, perdón, sub C y T Y sub ahí el C, ángulo de C, profe, sería 270 grados. sí, 270, o directamente lo tomas entre 90, exacto. 90 y 0 y vos en tu eje le pones positivo hacia abajo, tranquilamente. Sí, ese era el planteamiento. No, o sea, le llegué al planteamiento por ver cómo lo hizo, pero estaba un poco perdido. Igual ya sé cómo resolverlo T sub, así, perfecto. planteándolo. Coseno 270 y T sub I es T sub C por el seno de 270 grados. Entonces, de nuevo, lo más importante de acá, esto te va a dar 0. Y lo único que vos sabes de acá, cuando hagas tu sumatoria de fuerzas, Claro, la sumatoria de fuerzas me van a quedar todas las fuerzas sumándose y va a ser, o sea, cada una de las fuerzas, perdón, de las sí, tensiones, tiene que ser igual a la masa por la altura, por la aceleración. exactamente. Entonces vos vas a tener una sumatoria de fuerzas en I, por ejemplo, que vas a tener P sub I y P sub X. Pero la tensión en X o el peso en X no tenés componente. O sea, únicamente vas a tener esto. Y también vas a tener que tener en cuenta lo que sean las tensiones en I. Y siempre para que este sistema se encuentre en equilibrio, esto te tiene que dar 0. Perfecto, profe. ¿Puedes subir el cuadernito un Sí, poquito más perfecto. arriba?
Ahí está. Sí, de 10. Claro, exacto. Era eso nomás. Y vas a No, sacar ahí las tensiones. no entendía cómo plantearlo nomás, pero sí, ya sé cómo hacerlo. Y para comprobar que ese sistema esté en equilibrio total, tenés que plantear sumatoria de fuerzas igual a cero. Perdón, de sumatoria de momentos igual a cero. Entonces vos tomás un punto cualquiera, te voy a complicar 2 segundos el ejercicio. Yo puedo tomar este punto punto O, perdón. Entonces yo comienzo a multiplicar todas las componentes. Digo todos los momentos que tengo en X y todos los momentos que tengo en Y. En realidad multiplico todos los componentes. Por definición, momento es igual a la fuerza por la menor distancia hacia ella, entre el punto. La menor distancia es la distancia perpendicular. Entonces, lo que me conviene a mí en este caso es dividirlo en todas las componentes X e Y. Todas las fuerzas que me pasen por el punto este, llámese T sub AX, T sub BX, la distancia a cuánto es igual. Fíjate que está sobre el mismo plano de acción. El desplazamiento es igual a 0. La componente en Y del punto A también pasa por el punto. La distancia es igual a 0. El momento de esa fuerza va a ser igual a 0. O sea que únicamente vas a tener que calcular el momento respecto a este punto y el momento de respecto a este punto. ¿Cómo lo sacas? Por geometría, la única que te queda. Pero esto ya sería un ejercicio más complejo. Perfecto. No, pero Por ahora te entiendo. te pide las tensiones, no se compliques la vida. ¿Ok? Bien. Veamos el último ejercicio que tenía para ustedes de hoy. Gracias, profe. No, por favor. Profe, yo le quería preguntar, después de que veamos su ejercicio, no sé, hay un ejercicio que es el número 2, que dice, es del forzudo que levanta a la mujer y al hijo, y hay una parte del ejercicio que no entiendo. Ok. Espera, Eh, déjame verlo. Creo que es más de planteo que de cálculo. Ok. Vamos con el bonus track de ese. Ese ejercicio habla de momento de fuerzas. Si no me equivoco. Le leo, profe, a ver ya. Déjame sí, te escucho. Dice, sí, un forzudo levanta a su mujer de 70 kilogramos y a su hijo de 30 kilogramos colgados en los extremos de una barra con peso despreciable de 2 metros de longitud. ¿Qué fuerza efectúa y por dónde tiene que sostener la barra para que se encuentre en equilibrio? Esa Ok. sería la pregunta que no entiendo. La última. Ajá, bien. Bueno, vamos a simplificar el ejercicio. La persona que hace fuerza únicamente genera una reacción. Esta es la reacción que ustedes van a tener. Por otro lado, ustedes van a tener dos acciones. La de la mujer, que es 70 kilogramos, y la de su hijo. Vamos a suponer que son, no estoy viendo que vea ninguna parte que le diga que son masa. Así que voy a calcular que son pesos directamente. Y la del hijo, que es 30 kilogramos. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Primer condición de equilibrio. La sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. Tengo fuerzas en, en X, para que no nos olvidemos. Esto es X, y vamos a hacer Y positivo hacia abajo. ¿Tengo fuerzas en X? ¿Alguna componente en X? No, no tenemos. Entonces solamente voy a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Y esto tiene que ser igual a 0.
Comencemos a preguntarnos desde izquierda hacia derecha todas las fuerzas que tengamos. La primera Tenemos fuerza, menos 70 kilos. fíjate que yo lo puse hacia abajo. Ah, Positivo. disculpe. Sí, ¿Sí? 70 Bien. kilos. 70. Solamente de molesto lo puse yo abajo. De ahí Está bien. la próxima fuerza que aparece es la Sería reacción. la reacción, que sería ¿Positivo o negativo? menos negativa. Menos la reacción más los 30 kilogramos. Y esto dijimos que para que esté en equilibrio, tiene que ser igual a ¿cuánto? A 0. Bien, perdón, déjenme dejar de compartir. Ahí está. Así yo también veo. Por lo tanto, la reacción, ¿a cuánto va a ser igual? A 100 kilos. ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Seguro? Sí, profe, seguro. No, lo que te dice acá es positivo. Cuando vos lo pases para el otro lado, te va a quedar negativo y negativo. En realidad lo que te dice es que tomaste bien el sentido. La reacción siempre va a ir hacia arriba. Si no, estaría mal. La Ah, reacción bien, es menos perfecto. 100 kilogramos. Pero hasta ahí no terminamos, porque vos tenés la duda de dónde la tomás. Acuérdate de lo que dijimos. Esta es una fuerza, esta es otra fuerza y esta es otra fuerza. Ahora, la barra, ¿cuántos metros tenía? 2 metros. 2 metros. Para que mi barra esté en equilibrio, la segunda condición es que la sumatoria de momentos sea igual a 0. Y el momento de una fuerza es igual a la fuerza por su distancia. ¿Cuál distancia? La menor distancia al punto. Y es acá donde entra la picardía, porque no es otra cosa. Es donde yo me ubico para hacer el cálculo. Y le ¿Están conviene viendo mi ubicarse teléfono donde o esté no? el peso más grande, ¿verdad? ¿Cómo, perdón? Ahí le conviene ubicarse donde se encuentra el peso más grande, ¿o no? O nada que ver lo que estoy Sí. diciendo. No, sí, sí. Nada más que estoy viendo que se acaba de reiniciar mi teléfono. Claro, no, eso es lo que nos dijo el profe la clase pasada, Ok. que hay que ver bien dónde ubicarse en este sentido. Bien. Dejen ver que se reinicie el teléfono por completo. Qué lindo cuando les mandan que no tiene SIM y todo lo demás. Ok. ¿Llegaron a copiar hasta donde hice yo? Sí, Sí, profe. profe. Ok. Síganme con mi imaginación. Párense sobre el punto mientras yo me voy conectando. Párense sobre el punto que tienen 70 kilogramos. ¿Lo ubicaron? Bien. De Ok. 10. La condición de equilibrio dice que la sumatoria de fuerzas tiene que ser, de momentos tiene que ser igual a 0. Entonces, la primera fuerza que ustedes tienen es la de 70 kilogramos. Vamos a convenir que su sentido de rotación en sentido positivo, perdón, en sentido de las agujas del reloj, es positivo. ¿Ok? De 10, profe. El primero, 0. Si tomaron ese punto, no tienen distancia. Perdón, la distancia hasta el punto 2, hasta el segundo momento de la fuerza, tienen 70 kilogramos. Si no tengo el teléfono, déjenme 2 segundos, ya
Se está viendo, profe, ahí. Bueno, perdón por la desprolijidad. A ver, ahí les mantengo el teléfono y les voy comentando qué es lo que tienen que hacer. Bien. Lo primero que tienen es para, como yo les decía, se ubican en este punto. En el punto A. Como condición tienen la sumatoria de momentos igual a 0. Lo que van a tener es fuerza número 1 por la distancia número 1. Esta es la fuerza 1. 2 y 3. Dijimos que en sentido horario iba a ser positivo. Como la distancia es 0, no tengo nada. El próximo momento que tengo, la fuerza que tengo, es la fuerza número 2, la fuerza resultante. Fíjense que va a generar un movimiento antihorario, por lo tanto va a ser negativo. Por la distancia esta. De X, de 1. Y por otro lado, tienen el último fuerza, que es la fuerza número 3, que va a generar un sentido positivo. ¿Y cuál va a ser la distancia? Va a ser la distancia total. Ahora, por otra parte, ustedes saben que si tienen la barra, que mide en total 2 metros, y esto se llama distancia 1, esto se va a llamar distancia 2. De 1 más d sub 2 es igual a 2 metros. Eso es lo otro que saben. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Perfecto. Ok, perfecto. Y todo esto tiene que ser igual a 0. De vuelta se salió. Ok. Y esto tiene que ser igual a 0. Este dato ya lo desconocen, saben que es 0. ¿Este dato lo conocen ustedes? F3, ¿lo conocen? Que sería la reacción del chico, el peso del chico. Sí, Sí, Ok, ¿y la distancia la conocen? también. sí. Bien, perfecto. Esto lo conocen. Ahora, ¿qué pueden hacer con esta distancia que no conocen ustedes de sub 1? La podríamos pasar al otro lado de la ecuación. Veamos acá qué pasa. De sub 1 va a ser igual a la distancia total, distancia total a todo esto, menos este pedacito.
Entonces, esta fórmula les quedaría menos la reacción por D menos D sub 2 más F3, que sería el peso del chico, por 2 metros. Y esto es igual a 0. De todo eso, ¿ustedes qué conocen y qué no conocen? ¿La reacción la conocen? Sí. Sí, Bien. ¿La distancia total la conocen? sí, 2 metros. D sub 2 es lo que no conocen ustedes. La fuerza 3 la conocen y de ahí tienen de vuelta los 2 metros. Y todo eso es igual a 0. Lo que van a tener que hacer ahora sí, es aplicar distributiva sobre esta y despejar de esa la distancia D sub 2. perfecto. ¿Ok? Perdón, acá he cometido un error. Esto no es D sub 2 acá. O sea, calculé yo D sub 1 acá y esto es D sub 1. Entonces van a calcular esta parte. Profe, en la primera ecuación, ¿qué hay arriba? A ver, primera ecuación dice... 2 metros, disculpe, no leía. Está bien. Bien, perdón por hacer corta esta clase, me acaban de mandar un mensaje positivo en el equipo de trabajo, un PCR positivo, así que si les queda dudas, ponemos una clase de apoyo para este tema. Sí, profe, ahí cualquier cosa, le avisamos por el grupo, por Dale, el aula, por los foros. No, dale, eso dale, no. dale, no hay problema. Perdón, los tengo que dejar de urgencia. ¿Mm? No hay problema, profe. Dale, Dale, profe, nos vemos. perfecto, les Chao, agradezco. profe, gracias. Hasta luego. Que esté bien, profe. Gracias. Hasta igualmente. luego, que ande bien, profe. Hasta luego, profe.